Buenos días, mi nombre es Abraham Bello, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En el día de hoy les explicaré un poco sobre la fase del proceso penal venezolano. Cabe destacar que el Código Orgánico Procesal Penal venezolano establece un proceso penal que se desarrolla en diferentes fases. Este proceso se caracteriza por ser acusatorio, oral y público, adversarial y continuo. Sin embargo, para su comprensión, vamos a analizar y explicar las dos primeras fases del procedimiento ordinario penal, las cuales son la fase preparatoria y la fase intermedia. La fase preparatoria, cabe destacar que es la que da inicio al proceso penal, la cual está destinada a investigar el delito y determinar si existen suficientes elementos de convicción que permitan llevar el caso a juicio. Esta fase está dirigida por el fiscal del Ministerio Público con la colaboración de los órganos auxiliares de investigación penal, tal y como lo establece la Constitución en su artículo 253, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En esta etapa se reúnen pruebas, se entrevistan testigos, se realizan inspecciones y una serie de actividades de investigación de campo por parte de los órganos auxiliares de investigación penal. Es necesario tener en consideración que la fase preparatoria es esencial para la construcción de la acusación y su objeto es permitir que el Ministerio Público reúna suficientes elementos de convicción que permitan demostrar la culpabilidad del imputado más allá de lo razonable. Es necesario tener en cuenta a su vez que es el momento que se lleva a cabo la investigación del delito. Por lo tanto, es necesario hacer énfasis que durante esta etapa el fiscal del Ministerio Público debe velar por el proceso penal. Esta fase es importante ya que permite colectar todas las pruebas y evidencias pertinentes y necesarias para que permitan esclarecer el hecho punible. Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal establece en su capítulo 2, inicio del proceso, y en su capítulo 3, el desarrollo de la investigación. Desde el artículo 280 al 316 se encuentran ambos capítulos, que en esta fase, y donde se hace énfasis, podemos argumentar que en esta fase el Ministerio Público debe colaborar en colaboración con los órganos jurisdiccionales, deben velar por el desarrollo de la investigación y están obligados a realizar las diligencias conducentes a esclarecer la existencia de un hecho punible e identificar a los autores o partícipes materiales e intelectuales de un delito. Cabe destacar que los partícipes materiales son todos aquellos que perpetran de manera física el delito, y mientras que los partícipes intelectuales son todos aquellos que planean la ejecución del delito. Cabe destacar que el proceso penal venezolano da inicio mediante una denuncia ante los órganos jurisdiccionales competentes, los cuales son, en este caso, el Ministerio Público, el despacho del CICPC, los despachos del CICPC y las comisarías de las policías preventivas. De igual manera, mediante una querella. La querella es la acción penal ejecutada por un tercero en nombre de la víctima. Las denuncias de oficio, cabe destacar que las denuncias de oficio, un ejemplo de ellas, la noticia crimen, las cuales son los videos que se difunden mediante las redes sociales en donde se está perpetrando o se está ejecutando un delito. Y es competencia del fiscal del Ministerio Público administrar justicia ante esos actos delictivos. De igual manera, mediante por delitos flagrantes. Vamos a determinar la fase intermedia del proceso penal. Una vez concluida la fase preparatoria, el caso entra en la fase intermedia. En esta fase, el fiscal del Ministerio Público presenta la acusación formal ante el juez de control. La acusación debe estar respaldada por suficientes elementos de convicción, los cuales fueron colectados durante la fase preparatoria. Cabe destacar que el imputado y su defensa tienen la oportunidad y el derecho de examinar la acusación y las pruebas presentadas, y pueden presentar pruebas en su defensa ante el juez de control. El juez de control examina la acusación y las pruebas, posteriormente decide si existen suficientes elementos de convicción para justificar un juicio. Si el juez decide que hay suficientes elementos de convicción, apertura la fase de juicio. Si el juez decide que las evidencias son insuficientes, puede desestimar la acusación o dictar un auto de sobreseimiento. De acuerdo al capítulo 2 del
del desarrollo del debate en su artículo 325 al 346 del Código Orgánico Procesal Penal. En esta fase el Ministerio Público puede presentar un acto conclusivo, los cuales se presentan en una acusación. El caso puede pasar a la fase de juicio si el juez de control admite la acusación. Es necesario tener en cuenta sobre el sobreseimiento, el archivo fiscal y la acusación. Cabe destacar que el sobreseimiento se encuentra estipulado en el artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, y es donde el fiscal suspende la averiguación de una persona por falta de evidencia o falta de pruebas para continuar con el proceso penal, y de allí se realizan demás investigaciones, apartando a ese imputado para continuar con el proceso penal. El archivo fiscal. El archivo fiscal está establecido en el artículo 315 del Código Orgánico Procesal Penal, y es la pronunciación del juez donde solicita la detención del proceso, la paralización del proceso, para mantener a una persona en la condición de imputado debido a que no se ha encontrado suficientes elementos de convicción, y al momento que aparezcan nuevos elementos de convicción, nuevas evidencias, nuevos indicios sobre ese imputado, se apertura nuevamente la investigación. En cuanto a la acusación, es la decisión del fiscal de realizar la sentencia o el juicio ante el imputado. Cabe destacar que estas dos fases del proceso penal venezolano son cruciales para el proceso penal, ya que la fase preparatoria se encarga en la investigación exhaustiva del delito, en determinar los elementos de convicción, mientras que la fase preparatoria, la fase intermedia, se encarga de analizar y de examinar los elementos de convicción para que se lleve a cabo un juicio de manera justa, de manera eficaz y justa. Por lo tanto, ambos elementos son trascendentales e importantes en el proceso penal venezolano. Espero que le haya sido de gran ayuda, que pasen un feliz día. Gracias por su